Amadas y amados, sean todos ustedes muy bendecidos. Hoy vamos a estar estudiando un tema que tiene por título ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Vamos a estar inclinando nuestros rostros y vamos a orarle a Dios Padre. Padre amado, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, en este momento que tú nos des más de tu sabiduría, más de tu entendimiento y más de tu conocimiento, Señor, para poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor, con mansedumbre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, amadas y amados, vamos a estar buscando rápidamente en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Vuelvo y repito, Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 17, que voy a estar leyendo. Y dice así: pues como hubieron allantado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta a mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta a mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Muy bien, amadas y amados. En este pasaje escritural, si lo notamos, Jesús no está trabajando con Pedro, más bien está trabajando con Simón, con el Simón hombre, con el Simón oveja, y al mismo tiempo está preparando a este Simón para comenzar a trabajar con el nombre que sería el cual con aquel que comenzaría el ministerio que Dios le había dado. Y este nombre es el nombre que el mismo Jesucristo le dio, que es el nombre de Pedro. Ahora, Jesús quería restaurar a su oveja, a Simón, enseñándole lo que el mismo Jesús hace por amor con nosotros. Y al mismo tiempo le enseña a Simón Pedro a tener la misma compasión que Jesús tiene con él, para que Simón Pedro la tenga con los demás. El propósito de este tema, amadas y amados, es el de crear conciencia. Ahora les invitamos a estudiar el porqué de esta conversación. Jesús el Cristo, amadas y amados, amaba a todos sus discípulos, pero tenía un trato especial con Simón Pedro. Jesús el Cristo tenía una gran necesidad en ayudar a Simón Pedro para arreglar su vida antes de que Simón pudiera comenzar el ministerio. Desde el instante en que Simón negó a Jesús hasta este momento en el cual estaban ellos reunidos en la comida, en donde se realizó una confrontación pasiva y de verdad de Dios. Bueno, pues desde ese instante hasta este instante hubo un espacio vacío de tiempo en el cual Simón se encontró en un estado de confusión, donde el mismo Simón perdió la noción de cómo estaba su relación con su maestro, el Señor Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, amadas y amados, quería que Simón hiciera una retrospección. Estaba llevando a Simón a su pasada manera de vivir antes de que Jesús le escogiera para el discipulado, antes de que Jesús en la playa lo llamara cuando lo vio con los demás hombres pescando en el bote. Jesús quería que Simón se acordara de su débil humanidad, que se acordara cómo fue atraído a Jesús. Todo esto lo hizo Jesús con el propósito de llegar a ese punto, para también que Simón se acordara de lo que las palabras que él le dijo a Jesús antes de negarlo.
La idea de Jesús era que Simón se recordara de su débil humanidad, de que se recordara de cómo era él antes de que Jesús lo llamara discipulado y de las palabras que le dijo antes de negarlo. Estas palabras están escritas en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 33, que dice: y respondiendo Pedro díjole: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús, amadas y amados, Jesús estaba restaurando a Simón con amor y misericordia de Dios. Amadas y amados, no hay mejor disciplina para todos nosotros que recordar nuestras faltas y viajar hacia atrás en el camino juntamente con nuestro Señor Jesucristo hasta llegar al punto en donde nosotros cometimos nuestras faltas y nuestros pecados cuando vivíamos en el mundo antes de venir a Jesús. Esto es para los conversos. Y para los que no han venido a Jesús el Cristo todavía, es bueno que recordemos recuerden cómo son ahora antes de venir a Cristo. La idea es que Jesús quiere restaurarnos a todos, conversos y no conversos, porque Dios, como está escrito, no quiere que ningún ser humano se pierda. Continuamos. Cuando nosotros hacemos esto, que volvemos atrás para recordar nuestras faltas y nuestros pecados, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, volvemos atrás, ¿ok? Lo hacemos para analizarnos, para hacer una retrospección, para ver cómo éramos y cómo somos ahora. Siempre sabiendo, de que Dios ya nos perdonó a los que hemos venido a Cristo, sabiendo que Dios ya nos perdonó y que se olvidó de todo lo malo que hemos hecho. Y para los que no han venido a Cristo, saber que Dios, si tú vienes a Cristo, Dios te va a recibir con los brazos abiertos y te va a perdonar todos tus pecados y se va a olvidar de todo lo malo que has hecho, de toda la vida que has llevado en el mundo, para traerte a Cristo, para traerte a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Seguimos. Cuando Jesús hace la siguiente pregunta a Simón: ¿me amas? No está preguntándole por su obediencia, arrepentimiento, conducta, votos. No, más bien está pidiendo su corazón. Esto mismo, cuando Jesús nos hace esta misma pregunta, es pidiendo nuestro corazón. Cuando esto sucede, que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, así como Pedro hizo con Jesús, entonces todas las palabras que he mencionado anteriormente, que son obediencia, arrepentimiento, conducta y votos, le seguirán automáticamente. Lo que Jesús el Cristo desea, busca, es la gracia del carácter humano lleno del amor de Dios, y el resto de las cosas que antes mencionamos vendrán por sí solas. Cuando Jesús el Cristo trata con el penitente, es para mostrarle que ha hecho mal y que también mostrarle que le ama tanto que Jesús mismo está dispuesto a ayudarle para restaurarle en el amor de Dios. Este modo de ser del Cristo es bien diferente a nuestro modo de hacer las cosas. Si alguien, por ejemplo, nos hace algo malo, aunque seamos cristianos, como seres humanos que somos, tenemos esa pequeña tendencia a no confiar de la misma manera en esa persona como lo hacíamos antes. Tendemos en no tratar a esa persona del mismo modo como lo hacíamos antes. Es posible. Cuando Jesús el Cristo espera del hombre una clase de amor, el hombre tiende a ofrecerle otra clase de amor.
Un amor en donde las prioridades terrenales están antes de las prioridades espirituales, que son las prioridades del reino de Dios. Es decir, las propiedades terrenales que el hombre busca están prevaleciendo ante las prioridades espirituales. Y justamente estas prioridades espirituales del reino de Dios son las que Jesús desea, anhela ver en nosotros. La clase de amor que Jesús pide, amadas y amados, es amor de alta nobleza, un amor menos emocional y más asociado con la voluntad de Dios. La clase de amor que el hombre ofrece a Jesús es emocional. Jesús el Cristo nos dice, si estás proclamando tener una alta nobleza, una alta clase de amor al estilo del hombre, si estás proclamando tener una alta clase de amor, entonces tomaré la más baja y te ayudaré a llevarla a la altura donde quiero que estés y que permanezcas. Cuando Simón respondió a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te amo, el mismo Simón, a pesar de haberle negado, tuvo fe de que su maestro vería más allá de la situación y se daría cuenta que Simón en su corazón amaba a Jesús. Un paréntesis, Jesús sabía eso. El asunto es que lo estamos viendo desde el punto de vista de Simón. Simón estaba viendo todo esto y pensando todo esto desde el punto de vista de Simón, del hombre, del ser humano. Simón tuvo fe de que su maestro vería más allá de la situación, vería lo más profundo del corazón de Simón y se daría cuenta de que realmente ama a Jesús. ¿Ok? Ahora, las 3 veces en que Simón negó a Jesús no son nada comparado como cuando llamamos a Jesús Señor, Salvador y Maestro, pero al mismo tiempo no lo amamos cuando con nuestras acciones, que son el reflejo de lo que dejamos residir en nuestro corazón, no seguimos las enseñanzas de Jesús, no le damos importancia al nombre implícito de Jesús, nombre que es sobre todo nombre y nombre que es sobre toda situación. El amor por Cristo Jesús, amadas y amados, definirá nuestro amor por el prójimo. Amar al Señor Jesús, el Cristo, es la clave para servir y amar al prójimo. Necesitamos amar realmente a Jesús y todo lo que Él representa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Rindiendo sinceramente, honestamente, nuestros corazones a Él. Si realmente y verdaderamente estamos interconectados con Jesús en un amor que está basado en nuestra conciencia de nuestras caídas y errores, y está basado también en nuestra recepción de su misericordia perdonadora, entonces tendremos las cualidades en las que muy bien podremos encajar para ayudar, amar y servir al prójimo. Cada vez que podamos, amadas y amados, hagámonos esa misma pregunta que Jesús le hiciera a aquel que le negó. Preguntémonos, ¿amo a Jesús? Cuando lo hagamos, como lo dije antes, miremos a nuestros pecados pasados, a nuestra vida pasada, y miremos a nuestros pecados pasados hasta el punto de detestarlo, al punto de detestarlos, de no soportarlos, de rechazarlos. ¿Ok? Y al mismo tiempo que hacemos esto, aprendamos y practiquemos en nuestras vidas el amor de Jesús el Cristo y el poder de su misericordia perdonadora. Si nos damos cuenta, Jesús recupera la oveja que se había perdido, que andaba confundida. La trae así, la restaura y la prepara para el ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios
de entre todos los animales de la creación, escoge a la oveja como ejemplo para nosotros. Vamos a estudiar y a conocer a las ovejas, animales, los pastores, el campo y la vida del pastoreo en el campo. Para esto voy a estar leyendo. La domesticación de la oveja es muy antigua y comenzó probablemente en Mesopotamia, en la mencionada media luna fértil, alrededor del 10.000 antes de Cristo. Las ovejas viven al aire libre y en establos, y su mayor fuente alimenticia es representada por el pasto, el cual es practicado todo el año, con la posible integración del heno y forrajes concentrados durante la estación invernal. Los establos son refugios en donde las ovejas se sienten cómodas y protegidas. Las ovejas son animales pasivos y les gusta vivir en grupos. Logran adaptarse de manera óptima. Si bien son animales de muy poca pretensión, las ovejas, como todos los seres vivientes, tienen exigencias que, sin embargo, tienden a exteriorizarlas muy poco. Es por esto que los pastores necesitan observarlas con particular atención. Solo si sus necesidades vienen satisfechas, estos animales se comportan según su naturaleza que tienen, y esto lo logran manteniéndose en buena salud. Las ovejas necesitan tener espacio y movimiento cómodo dentro de la grey en lo que a espacio se refiere, ya que esto tiene efectos positivos, en la salud, la fertilidad y las condiciones generales de las ovejas. Tanto en el establo como en el pastoreo, las ovejas necesitan tener un lugar de reposo que esté seco, necesitan recostarse de modo relajante y con suficiente espacio, un lugar donde no haya frío, ni calor, ni humedad, un lugar provisto de camas de paja y protegido de corrientes de aire. En lo que concierne a la alimentación, las ovejas son animales de muy pocas pretensiones. Sin embargo, para que sean productivas deben ser nutridas con forraje de buena calidad. Las ovejas logran mantener una buena salud y logran tener una buena digestión siempre y cuando el sitio donde comen y beben sea limpio, y sabiendo también que el acceso continuo e ilimitado al agua es fundamental. De lo contrario, tienden a evitar el sitio. En el caso de las ovejas embarazadas y los corderos, son particularmente sensibles a las condiciones extremas del tiempo y al estrés. En el establo debe haber a disposición un cuarto para el parto, y que al mismo tiempo la oveja sea en grado de tener contacto visual con los otros elementos de la grey. Volvemos a hacer la misma pregunta. De entre todos los animales de la creación, Dios escoge a la oveja como ejemplo para nosotros. Pero, ¿por qué? Muy bien, porque la oveja es un animal dócil, manso, que necesita y le gusta estar unida con sus semejantes. En su unión viven cómodas en lo que a espacio se refiere, como ya lo hemos mencionado antes, porque cada una de ellas tiene la misma necesidad y al mismo tiempo es intrínseco en su naturaleza el cuidarse las unas con las otras. Dios, amadas y amados, Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, que estemos unidos en un solo espíritu, en el Espíritu Santo de Dios, que velemos los unos por los otros, que estemos y tengamos un solo sentir, el sentir de Dios, a la manera de Dios, y no a la manera de los hombres. Las ovejas tienen en su naturaleza lo que Dios quiere ver en nosotros. El pastor de las ovejas es aquel que tiene su corazón dispuesto y entregado para sus ovejas. Estamos hablando de las ovejas animales. Las cuida, está pendiente de ellas, procura que estén bien y que nada les falte. Esto mismo es lo que Dios quiere ver en los que han sido llamados por Dios a ser pastores. Como lo hemos mencionado antes, siendo las ovejas como son, ellas necesitan de un pastor que esté pendiente de ellas.
Asimismo sucede en el cuerpo del Cristo. Las ovejas necesitan de un pastor dispuesto, con el corazón entregado para las ovejas que Dios mismo le ha dado al pastor. Para que las ovejas en el cuerpo del Cristo estén bien y creciendo sanamente, esta tarea depende única y exclusivamente del pastor a quien Dios ha puesto sus ovejas para cuidarlas. Dios quiere que prestemos mucha atención a esto. Si el pastor camina a la luz de la palabra de Dios, entonces las ovejas están bien, no tienen el deseo de irse, no se dispersan, no se pierden. Lo opuesto a esto es que si el pastor no está caminando a la luz de la palabra de Dios, muy bien, pues entonces las ovejas no tienen deseo de quedarse, las ovejas se van, se dispersan y hasta corren el riesgo de perderse. Este es un principio sine qua non, amadas y amados, y es un principio que Dios quiere que tomemos en cuenta. Para esto estaremos leyendo varios pasajes escriturales a través de los cuales el Señor, por su Espíritu Santo y su palabra, nos explica este principio. Voy a estar leyendo el Salmo capítulo 133 versos 1 al 3. ¿De qué dice? Mirad cuán bueno y cuán suave es habitar todos los hermanos también en uno, como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón que desciende sobre el borde de sus vestimentos, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Este salmo fue escrito por la situación que Israel estaba atravesando, un pueblo dividido en dos pueblos, que luego, por la gracia de Dios, después de la cautividad babilónica, en los tiempos de Rehoboam, estos dos pueblos dejaron de ser dos para volver a ser uno. Ahora, el diseño de Dios en el corazón de David fue el de promover la paz y la armonía de Dios entre todos en su pueblo, el amor y el afecto en su familia, entre padres e hijos, entre hijos, hermanas y hermanos, unos con otros. Y para Salomón, quien por la gracia de Dios le sucedería a su padre David en el reinado de Israel, y su tarea sería la misma, la de mantener la paz y la armonía de Dios entre su pueblo. Todo esto, amadas y amados, es sombra y tipo de lo que Jesús el Cristo hizo y enseñó, y que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, que dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os amé, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora voy a estar leyendo en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 1 al 16. Hago un paréntesis: cuando digo carta a los Efesios, como decir a los Corintios, muchas veces hasta yo cometemos el error de decir la carta de los Corintios, la carta de los Efesios. Parece un detalle sin importancia, pero es muy importante saber esto. La carta no la escribieron los Efesios ni los Corintios, sino la escribió el apóstol Pablo a los Corintios, a los Efesios, a los Filipenses, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, voy a estar leyendo la carta del apóstol Pablo que escribió a los Efesios en el capítulo 4, versos 1 al 16, que dice así: ruégoos, pues, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación en que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre,
con tolerancia, soportándoos los unos a los otros en caridad, o sea, en amor, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don del Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó captiva la captividad y dio dones a los hombres. Y que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra, el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y el mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para la confirmación de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos salgamos en unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, cada uno en varón perfecto, a la medida de la edad cumplida del Cristo. Que ya no seamos niños inconstantes y seamos traídos alrededor a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Antes, siguiendo la verdad en caridad, o sea, en amor, crezcamos en todo en el que es la cabeza, el Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y ligado junto por todas las junturas de su alimento, según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en caridad. Así que esto digo y requiero por el Señor, que no andéis más como las otras gentes que andan en la vanidad de su sentido. Esto fue el versículo 17. Muy bien, amadas y amados, todos estos pasajes reflejan el deseo de Dios Padre, del Señor Jesús el Cristo y del Espíritu Santo, tres personas en uno, en un mismo sentir, de tener un pueblo unido bajo su mandamiento. Reflejan la unidad que el cuerpo del Cristo debe tener. La responsabilidad, amadas y amados, es investida en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Las ovejas necesitan y buscan el sentirse bien en su entorno, tener confort y sentirse seguras. Esto mismo es el deseo que Dios tiene para el cuerpo del Cristo. Para entender esto, veamos rápidamente el Salmo 23 y en el libro de Isaías, capítulo 40, versos 10 y 11. Voy a estar leyendo Salmo 23, que dice: El Señor es mi pastor, no me faltará. En lugares de hierba me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hará volver mi alma, guiarme por sendas de justicia, por su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me confortarán. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con óleo, mi copa está revertiendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor reposaré por luengos días. Y en el libro de Isaías, capítulo 40, versos 10 y 11, dice lo siguiente: He aquí que el Señor vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos, y en su sobaco los llevará, pastoreará suavemente las paridas. Las Escrituras, amadas y amados, nos muestran claramente el deseo de Dios para con nosotros, su pueblo. Qué precioso, amadas y amados, es esto, que el Señor nuestro Jesucristo es un pastor genuino. Al igual que las ovejas, amadas y amados, al igual que las ovejas necesitan de un establo seguro, limpio de toda contaminación, esto mismo desea ver Dios para con todos nosotros. Para esto
voy a leer la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En esta comparación, Dios nos enseña la importancia de que el lugar donde nos congregamos sea limpio de toda doctrina y mandamientos de hombre, y que este lugar, a su vez, sea lleno de toda doctrina de Dios y de mandamientos de Dios, para que las ovejas del cuerpo del Cristo puedan caminar el sendero que Dios les ha trazado conforme a la voluntad de Dios. La responsabilidad de todo esto está en las manos de la autoridad de la iglesia local. Seguimos. Las ovejas desean tener siempre pasto fresco y agua fresca para poder tener salud y poder ser productiva. Esto mismo desea Dios con nosotros. Y en el siguiente pasaje que las Escrituras nos presentan, voy a leer lo que Dios dijo a su pueblo a través del profeta Ezequiel. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versos 1 al 31, que voy a estar leyendo. Y dice así: fue palabra de Jehová a mí diciendo: hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dile a los pastores, así dijo el Señor Jehová: ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. Los pastores no apacientan las ovejas, coméis la leche y vestíos de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. No esforzaste las flacas, ni curaste la enferma, no ligaste la perniquebrada, no tornaste la montada, ni buscaste la perdida, mas enseñoreasteos de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien requiriese. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dijo el Señor Jehová, sino por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, mas los pastores apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así dijo el Señor Jehová: he aquí que yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y yo los haré dejar de apacentar las ovejas, ni más los pastores apacentarán a sí mismos. Yo escaparé mis ovejas de sus bocas, ni más les serán por comida. Porque así dijo el Señor Jehová: he aquí que yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las escaparé de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones de la tierra. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas, en los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dijo el Señor Jehová. Yo buscaré la perdida, y tornaré la montada, y ligaré la perniquebrada, y esforzaré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. Mas vosotras, ovejas mías, así dijo el Señor Jehová: he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, los carneros y los machos cabríos. Poco os es que comáis los buenos pastos, sino que también holléis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos.
y que bebáis las profundas aguas, sino que también las que quedan holléis con vuestros pies, y mis ovejas coman la reholladura de vuestros pies, y la reholladura de vuestros pies beban. Por tanto el Señor Jehová dijo así a ellos: He aquí que yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto reempujaste con el lado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparciste fuera. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y yo, Jehová, les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado, y concertaré con ellos concierto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo quebraré las coyundas de su yugo, y los libraré de mano de los que se sirven de ellos, y no serán más presa de las gentes, y las bestias de la tierra nunca más las comerán, y habitarán seguramente, y no hará quien espante. Y despertarles he una planta por nombre, ni más serán consumidos de hambre en la tierra, y no serán más avergonzados de las gentes. Y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dijo el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, vosotros sois hombres, yo vuestro Dios, dijo el Señor Jehová. Para concluir, vamos a leer en el Proverbio capítulo 27, verso 23, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Capítulo 27, verso 23, dice así: Considera atentamente el rostro de tus ovejas, pon tu corazón al ganado. Y Hechos capítulo 20, verso 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Amadas y amados, el propósito de este tema es el de crear conciencia. Dios nos está llamando seriamente, amadas y amados, a crear conciencia sobre esta situación que está ocurriendo actualmente en la iglesia del Cristo. Dios nos está llamando seriamente a que entendamos que esto es reino y que esto no es un juego. Nos está llamando seriamente que entendamos claramente y nítidamente la importancia que tienen las ovejas del cuerpo de Cristo para Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, y será hasta la próxima clase.